Bueno, en esta presentación vamos a continuar hablando sobre dietoterapia. Para lo que es la evaluación del estado nutricional en dietoterapia, se pueden utilizar otras herramientas además de las tradicionales que habíamos visto con anterioridad. Podemos utilizar, por ejemplo, la valoración global subjetiva, algunos métodos de screening y también valores de laboratorio que evalúan el estado metabólico de nuestro paciente. Se consideran factores de riesgo, por ejemplo, una pérdida significativa e involuntaria de peso en un tiempo menor de 6 meses, mayor o igual a un 10% del peso durante ese lapso. Una enfermedad prolongada por más de 3 semanas, especialmente si esa enfermedad produce un catabolismo con aumento de las necesidades nutricionales. Una reducción significativa de la ingesta alimentaria, una albuminemia menor a 3,5 gramos por decilitro y un recuento total de linfocitos inferior a 1500 milímetros por cúbicos. Para establecer el riesgo nutricional, podemos calcular el índice de pronóstico nutricional, que resulta de la integración de valores nutricionales, relación al riesgo de morbilidad quirúrgica con el estado nutricional, determina la probabilidad expresada en porcentajes de que ocurra una complicación en el paciente postquirúrgico, orienta a la indicación de asistencia o de apoyo nutricional en el preoperatorio si la cirugía es una cirugía electiva, es decir, que está programada. Dentro de lo que es la evaluación nutricional funcional, cada vez se le está dando mayor interés a este tipo de evaluación. La misma se refiere a la capacidad funcional de los diversos órganos y sistemas en su relación con la integridad nutricional del paciente. Podemos utilizar también para evaluar el riesgo nutricional y el estado nutricional de nuestros pacientes un dinamómetro, que es un aparato en donde se basa en la fuerza voluntaria que el paciente va a ejercer por presión con la mano ejercida sobre un dinamómetro. De esta manera, el paciente, como lo ven en la imagen, va a presionar este aparato y ahí el mismo va a calcular la fuerza que el paciente está ejerciendo. De acuerdo al sexo y a la edad del paciente, hay tablas de referencia en donde nos pueden indicar si hay una pérdida de fuerza muscular. En este caso, cuando el paciente presenta esta pérdida de fuerza, hay riesgo de sarcopenia. La valoración global subjetiva es un método diseñado para detectar pacientes que ya están desnutridos y aquellos con riesgo nutricional, con el objetivo de establecer una intervención precoz. Es una herramienta para evaluar y clasificar a los pacientes de manera sistemática a partir de la historia clínica y del examen físico. Su objetivo es identificar el riesgo que presenta el paciente de sufrir complicaciones por su estado nutricional. Para la implementación de esta valoración global subjetiva se tienen en cuenta 5 parámetros: los cambios de peso, la ingesta alimentaria, los síntomas gastrointestinales, la capacidad funcional del paciente y la relación de la enfermedad con las necesidades nutricionales. La valoración global subjetiva es un proceso de clasificación para determinar qué pacientes van a requerir una asistencia nutricional o pacientes que vayan a necesitar ser evaluados de forma más exhaustiva. Esto lo que nos permite es pensar en el paciente desde su estado actual y adelantarnos a cualquier complicación que la enfermedad pueda ocasionar y actuar antes de que el estado nutricional del paciente se deteriore de forma irreversible. La valoración global subjetiva debe aplicarse a todos los pacientes que detectemos que tienen algún riesgo de
padecer una deficiencia nutricional. Este método va a correlacionar parámetros generales de la evolución del paciente y permite hacer una aproximación a a la situación nutricional del enfermo. Para el manejo de lo que es la prescripción dietoterápica ante situaciones clínicas, el plan de alimentación en muchas patologías suele ser el pilar fundamental del tratamiento. De esta manera podemos ayudar a controlar la enfermedad únicamente con la dieta y sin la necesidad de la medicación. En otros casos, será uno de los pilares del tratamiento que deberá ser acompañado con otros métodos, como por ejemplo tratamiento farmacológico, cirugía y cualquier otro tipo de procedimiento médico. Intentar hacer dietoterapia frente a una situación fisiológica, fisiopatológica presente no es simplemente hacer una alimentación que corresponda a ese paciente. Es decir, que no alcanza, por ejemplo, a un paciente que tiene hipertensión, hacerle un plan de alimentación hiposódico, sino que el diseño y la elaboración de la estrategia nutricional tiene que ser calculada de acuerdo a las necesidades individuales de cada paciente, respetando tanto su diagnóstico clínico como su diagnóstico nutricional y tratar de aportar todos los requerimientos nutricionales para cubrir las necesidades del paciente y darle la posibilidad de responder lo mejor posible ante la enfermedad y tratar de respetar los gustos y hábitos de nuestros pacientes. Entonces, un régimen dietoterápico siempre debe ser adecuado para ser considerado correcto. Contemplar las necesidades individuales y debe considerarse la calidad de la alimentación brindada a través de una correcta prescripción del manejo físico y químico de la alimentación. Es decir, no solo la selección de alimentos, sino también la forma de preparación y de ofrecérselos a nuestros pacientes. La prescripción dietoterápica, los caracteres del régimen en general hacen referencia al manejo cualitativo de la alimentación. Es decir, de acuerdo a las características de nuestro paciente, debemos modificar, si es necesario, consistencias, temperaturas, sabor, aroma. Y la especificación de cada uno de ellos va a permitir llevar a cabo una correcta selección de alimentos y forma de preparación. Todo esto va a contribuir a mejorar la adherencia del paciente al tratamiento nutricional. ¿Qué pasa con la dietoterapia y lo que es el paciente malnutrido? La malnutrición es un concepto muy amplio que abarca tanto el déficit como excesos nutricionales. Casi el 30% de la población mundial sufre alguna forma de malnutrición, provocando en que muchos seres humanos no tengan la energía necesaria ni los nutrientes fundamentales para llevar adelante una vida sana y activa. Por eso, esto es un problema que debemos atender todos los agentes de salud. La malnutrición provoca un aumento en enfermedades y en mortalidad, lo cual, además de afectar la salud de nuestros pacientes, crea problemas mundiales severos que no solamente afectan a la economía del país, sino también a la capacidad productiva, ya que ciertas enfermedades cada vez están afectando más a personas en edad productiva. La malnutrición puede ser la causa de una enfermedad o la consecuencia de una enfermedad. Esto quiere decir que algunas enfermedades pueden provocar un daño de malnutrición, pero a su vez la enfermedad puede ser producto de una carencia nutricional. Por eso es importante tener en cuenta las estrategias e intervenciones que tenemos a la mano para poder combatir las deficiencias, por ejemplo, de micronutrientes, fortificando alimentos de consumo masivo, fortificación de alimentos complementarios, fortificación de alimentos en el hogar, suplementación medicamentosa, poder brindarle a los pacientes los servicios básicos de salud y una diversificación de la dieta que permita poder cubrir todas sus necesidades nutricionales.
Bueno, con esto finalizamos y les dejo una frase para poder reflexionar sobre este tema, que es que ninguna enfermedad que pueda ser tratada con dieta debe tratarse por ningún otro medio. Muchas gracias.